Oh, that face, still the same, like a painted picture in a frame, like you've never been away. Oh, that smell, so familiar, thought to myself I'd never see her, like you've never been away. From the depths of your mind, let's go to the place where there is no time. It's alright, it's okay, we're gonna live another day, like you've never been away. That face, still the same, like a painted picture in a frame, like you've never been away. Oh, that smell, so familiar, thought to myself I'd never see her, like you've never been away. From the depths of your mind, let's go to the place where there is no time. It's alright, it's okay, we're gonna live another day, like you never, like you never, like you never been away. Hola. Voy a esperar un momento. Hola. No puedo conectar la cámara. Hola. ¿qué Hola. Ahora. Bueno, sigue entrando más gente. Hola, pues nada, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Feliz año a todos los que estáis aquí. Y nada, deciros que esta es la primera Mastermind de 2023. Una Mastermind en la que vamos a hablar de galerías de arte, un tema que, bueno, toca directamente a todos los artistas visuales que estaréis aquí. Y un tema que, bueno, la gente tiene mucho desconocimiento, algo que está cambiando mucho, ¿no? Desde la irrupción un poco de Internet, redes sociales. Y bueno, hoy va a venir Ramón, que le conozco hace tiempo porque sé que tiene un proyecto desde hace años en el que también ayuda a artistas, que se llama Objetivo Arte. Y bueno, contacté con él para el evento Vive del Arte. Para el que no lo conozca, es un evento que hicimos en el que entrevisté a 50 artistas que tienen entre 50.000 a 2 millones de seguidores, en el que me contaron un poco la parte emprendedora de cómo se vende. ¿Se me está escuchando bien? Vale. Espera, voy a conectar esto. Vale. ¿Se me escucha ahora? Entonces, bueno, entre las personas que invité, no solo artistas, también había agentes profesionales del mercado del arte y relacionados con el mundo del arte o el mundo del marketing. Entre ellos también directores de feria de arte, curators, galeristas. Y bueno, vino Ramón, tuve una conversación muy interesante con él, me gustó mucho conocerle
y bueno, creo que era interesante que vendría a dar su aportación sobre las galerías de arte y su experiencia. Nada, contaros que además esta es una mastermind muy especial porque va a ser la última en abierto, la última gratuita. Ya sabéis que ha habido muchísimas mastermind. Las mastermind es un apartado que es para los alumnos del máster. Sí que es cierto que siempre he invitado pues un poco a la gente en algunas sesiones, a la gente del email, del Telegram, de Instagram, del WhatsApp, para que podáis ver un poco, bueno, pues cómo trabajábamos, el tipo de sesiones que había. Pero a partir de ahora, en 2023, hemos creado Artist Plus, una membresía que con el objetivo pues, de tener un poco un contacto más cercano con todos vosotros y vosotras, que no sea solamente la relación emisor-receptor, sino que bueno, podamos tener un espacio donde conocernos y poder ayudaros a un precio más económico de lo que no habéis podido, los que no habéis podido entrar al máster. Y entonces, bueno, es el evento Vive del Arte, tanto como el evento Vive del Arte, como las Mastermind, como otras cosas, bueno, pues entran en esta membresía, que es como Netflix, que pagas mensualmente y cuando quieras te vas y todos los meses habrá contenido nuevo. Hasta el día 15 está en un lanzamiento de 14,90 euros entrar, ¿vale? 14,90 al mes, ¿vale? Para que lo sepáis. A partir del día 15 sube el precio. Así que nada, al final os envío por aquí por el chat si queréis enlace para tener más información, pero ahora vamos a enfocarnos en Ramón, que ya está por aquí, así que nada, bienvenido Ramón. Hola, buenas tardes, bien hallados. No sé si me escucháis. ¿Se me Yo escucha? sí. Tú sí, vale. Es que hasta ahora pues parecía que habían problemas con el micrófono, pero vamos, voy directamente con el del ordenador y no sé si se escucha bien o no. Te escucha bien, lo que pasa es que te lo estaba yo apagando, pero lo tenías bien conectado. Vale. Entonces lo dejaremos así, que a veces cuanto más se quiere perfeccionar, peor se va, ¿no? Vale. Vale, al resto comentaros, bueno, si podéis mantener el micro en silencio para que no se oigan ruidos, que tengamos cada uno en su casa, de ambiente, lo que sea, pues nada. En caso, bueno, que si alguno se despista ya os voy silenciando. Nada, Ramón, pues nada, lo primero es, bueno, si quieres presentarte para quien no te conozca un poco. Bueno, pues soy Ramón Salaric Viñas, soy editor de Objetivo Arte y toda mi vida he estado dedicada al arte de una manera u otra, bien como galerista, bien como artista durante 30 años, los últimos 30 años que he mantenido un taller activo totalmente, también como periodista dentro de los temas culturales, y de eso ya hace unas décadas, y siempre de alguna manera u otra mi vinculación ha sido con el arte y he vivido exclusivamente del arte. O sea, tanto cuando me dedicaba a mi propio taller como cuando me dedicaba a la obra de los demás como galerista, ¿no? Y en definitiva, en esto he estado los últimos 35 años, porque como veréis ya tengo una edad para haber hecho todo este recorrido. Muy bueno, pues mira, hoy os comento que Ramón me pidió que fuera una sesión un poco de interacción, que no fuera que venga aquí y suelte el rollo sobre galerías, sino que quiere que, bueno, que la gente pues pregunte. Entonces yo envié un formulario que algunos de vosotros y vosotras pues seguramente habéis rellenado con algunas preguntas. Ha habido muchas, entonces yo reducí un poco pues algunas que se repetían y que yo creía que eran un poco las más interesantes y se las pasé un poco a Ramón para que las fuera viendo y ahora os las voy a ir contando y para que Ramón las vaya contestando y obviamente aquí pues en algún momento dado se puede entrar en algún debate si alguien quiere contestar, pero en principio voy a hacer yo las preguntas, Ramón irá contestando, que son vuestras preguntas y luego al final, cuando se acaben las preguntas, que tampoco son muchas, abrimos micros. Si tenéis alguna pregunta, levantéis la mano y si se ha quedado alguna ahí en el aire o lo que sea, pues contamos. Bueno, estamos un montón, Ramón, 75, no sé si lo estás viendo. Caray, no, yo tan solo veo 4 o 5 en pantalla, pero Pues bueno. estamos Seguramente... 75 artistas visuales, yo imagino que el 99% serán
vienen del dibujo, la pintura, etcétera. Así que nada, si quieres empezamos, Muy ¿te bien, parece? vale. Vale, pues mira, yo la primera pregunta que quería hacerte es ¿qué es una galería? Porque sí que es cierto que todo el mundo sabe lo que es una galería, pero realmente muchos desconocen su función. Creo que estamos dentro del paradigma de, como soy artista, tengo que estar en una galería. Pero ¿qué es realmente una galería, no? Bien, pues para definirlo brevemente, una galería de arte que no esté gestionada por una institución a cualquier nivel de administración, hay que entenderlo desde el principio como un negocio privado. Una galería de arte tiene una finalidad comercial y es una empresa cultural al mismo tiempo. La galería, por supuesto, es un negocio y su finalidad es la rentabilidad económica que tiene y que le hace con unas características distintas a un negocio común, porque no solo vende arte, sino que también vende, pero también lo fomenta, lo organiza, lo promociona y además de tener las puertas abiertas para que el público pueda disfrutar de las exhibiciones gratuitamente. O sea, tiene una doble función, ¿no? La galería, por una parte es un negocio y así hay que entenderlo. Siempre que uno quiera acercarse o contactar con una galería, y por otra parte tiene una finalidad cultural. Y además, las galerías de arte, junto con las casas de subastas, tienen el proceso de certificación objetiva de la obra de arte que es muy complejo y ellas son los principales validadores precisamente del sistema dentro del mercado, ¿no? Esto en líneas generales sería una galería como todos me parece que lo entendéis, ¿no? Como negocio y como empresa que tiene una función cultural también. Luego hay como galerías más locales, ¿no? Galerías más nacionales y Bueno, luego sí, sí. internacionales. Si entramos en la definición de las galerías, pues hay tres grandes grupos, ¿no? Pueden ser las galerías locales a nivel de ubicación, las galerías nacionales y las internacionales. Todo depende en función de a qué nivel se encuentra el artista o a qué nivel quiere funcionar. Ahora bien, dentro de las galerías también hay galerías culturales, galerías comerciales y galerías que tienen una finalidad de primera línea de mercado, normalmente en un mercado internacional. Entonces, ¿qué pasa? Pues no es lo mismo, por ejemplo, exponer en un centro de cultural, pues, las condiciones serán muy distintas a una galería comercial cuya finalidad, como he dicho en un principio, viene siendo la rentabilidad de este negocio y después a otros niveles, como puede ser las galerías que están vinculadas con museos y a un mercado de ferias internacionales que se escapa un poco y son más minoritarias a efectos de artista, ¿no? No todos acceden a estos niveles. También depende el planteamiento que uno se haga en su trayectoria profesional, a qué nivel quiere estar o cómo puede desenvolverse con la obra que está haciendo, ¿no? Porque sí que es cierto que para algunas ferias de arte sí que hay que estar dentro de una galería para poder participar. Normalmente en todas las ferias, hay muy pocas, me parece que hay una en Madrid, pero que normalmente para poder participar en una galería de arte tienes que hacerlo a través de una feria, tienes que hacerlo a través de una galería. Ujú. Vale, sí, la de Madrid supongo que es la de Bada, igual que hubo el año pasado, que no Sí, era... Vale, sigo con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las galerías virtuales? ¿Exhibiciones solamente online o o mejor el método tradicional? Quiere decir, ¿por qué exponer físicamente en un momento en el que Internet copa la atención de la mayoría de la gente? Pregunta. bueno, digamos que son dos posibilidades de exponer o de promocionar y comercializar la obra, ¿no? Porque de eso se trata al fin y al cabo. Si quieres vivir del arte, tienes que comercializarlo. Entonces, son dos posibilidades. Yo no creo que no se debería descartar ninguna de las dos. Si se puede estar a los dos niveles, mucho mejor. Las galerías virtuales son una opción de autogestión por parte del artista en lo que se refiere no solo a exposición, sino también a promoción de la obra. Puede hacerla directamente sin intermediario. Esto es una gran ventaja porque las galerías actualmente no pueden tampoco absorber todas las ofertas que tienen de artistas para poder exponer, ¿no? Es una posibilidad enorme el poder participar en una galería virtual de que tu arte se vea a nivel global.
Es una opción que no se tiene con las galerías tradicionales, cuya labor queda limitada a un público infinitamente menor, pero también es más selectivo. O sea, una galería queda normalmente limitada a su entorno, ¿no? A la ciudad donde esté localizada o al entorno, a la cartera de coleccionistas o de clientes que pueda tener. Una galería virtual te da la posibilidad de llegar a un mercado global. Y esto es mucho más amplio, pero también no es tan selectivo, porque entra cualquiera en esta presencia online que tú puedas tener, ¿no? Entonces, puedes tener muchísimas visitas, pero sin embargo, a efectos comerciales, a efectos de venta, puede ser bastante negativo. Si tú haces una exposición en una galería física, quedará limitada a un público, como he dicho, del entorno de la galería, ¿no? A nivel de visitas y de venta, pero será una relación directa, una relación presencial, que esto es muy bueno para el artista, ¿no? Y también para el coleccionista, y que se gestiona dentro del mercado del arte, en que la galería es una figura que, como he dicho al principio, yo creo que aún indispensable. Una galería virtual, digamos, es una difusión a un ámbito internacional, ¿no? Ahora bien, tienes que trabajar el nicho de mercado y seleccionar y segmentar muchísimo a quién te quieres dirigir a través de Internet, a través de tu página web, a través del marketplace donde estés, a quién te quieres dirigir y que te interese desenvolverte en este sector, porque puedes tener, como he dicho, miles de visitas, pero pocas o ninguna podría estar interesada en comprar. Muchos para ver, pero pocos para comprar. Y desde la perspectiva de vivir del arte, lo que se trata es de poder comercializar la obra, de que sean efectivos los contactos que hagas y que se transformen en una venta, ¿no? Eh, no te oigo ahora. Sí, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya. ¿Dónde queda un poco la exclusividad de estar en una galería? Porque parece que a las galerías virtuales te puedes meter, entonces ese currículum que se hacía antes de yo estaba en esta galería, en esta, si te puedes meter a cualquier galería virtual y luego encima en las físicas, que yo me encuentro con muchos artistas que también puedes entrar, simplemente pagas una cuota por colgar la obra y puedes estar. Entonces, ¿dónde queda yo estoy en una galería, ¿no? Esa exclusividad que parecía un poco más premium. Bueno, vamos a ver. Estar en una galería virtual, tú piensas que puedes estar y a lo mejor son cuotas muy bajas que cualquiera puede Claro. asumirlas. Pero donde tú estás pueden haber, por decir algo, 1000 más en este momento. O sea, eres una motita de polvo dentro de un montón de gente que Claro, claro. tienen que ir a no ser que tú hagas una labor de potenciar tu obra, de contactos, de dirigirlos ahí donde tengas tú la muestra de tu obra. Es una casualidad que pinchen y salgas tú, puedes salir por casualidad o lo que sea, y que enseguida te compren. Como tú sabrás, a nivel de Internet no es llegar y vender, es que hay que trabajarlo y es a través de una trayectoria, de un trabajo que hace el artista, de un conocimiento que tiene el comprador y de confianza hacia lo que va a comprar y hacia el artista cuando se vende. No es inmediato, ¿no? Y además te tienen que buscar, a no ser que tú los encauces a que te encuentren, ¿no? En una galería física son 15 días normalmente, pueden ser 2 meses, depende, pero normalmente pongamos 15 días en las que son más asequibles, suelen ser de 15 a 20 días de exposición y eres tú exclusivamente el que estás en esta galería con tu obra. Ahora bien, también es verdad, como he dicho, que la repercusión es mucho menor, pero quizás más efectiva, porque el que va a esta galería es una persona interesada en el arte, ¿no? No es un curioso que pase por allí y le ha llamado la atención tu obra, como puede pasar en Internet, ¿no? O sea, no es, yo digo, hay que estar en Internet, porque como dijo Bill Gates, el que no esté en Internet, vamos, no se conoce, ¿no? Entonces tienes que estar en Internet y tienes que tener una galería y una buena página web, si es posible, como muestra de tu trabajo, de tus posibilidades. Claro, claro, si es que lo bueno que no se trata de A o B. Es decir, que el mundo No, online no, y no, el no, mundo no, no. offline están conviviendo juntos, ¿no? Y ese es el objetivo, Exacto. saber cómo combinarlos, ¿no? Porque los dos se retroalimentan. Si tú vas a una galería y de ti depende, si tu cuadro está en una galería física y de ti depende también, pues llevar gente o que vaya allí,
el mundo online te está permitiendo, por ejemplo, alcanzar mucha gente de esa misma ciudad que viva alrededor de esa galería, que se puedan acercar o a ver tu exposición o tu exhibición. Y a la vez, el mundo, grabarlo, registrar un evento físico, te sirve para luego difundirlo en el mundo online. O sea, se trata un poco de mantener un poco las dos. Luego, a la hora de exponer, tener cuidado que exponer hoy no es, no es, por ejemplo, grabar con el móvil una exposición y ponerla online. Exponer online se puede exponer procesos y muchas otras cosas que, bueno, ahora no es un poco el No, debate. no, pero que vamos, que todo arropa la obra. O sea, precisamente las posibilidades que hay online es que tú no solo debes mostrar con una buena calidad la obra, una buena calidad fotográfica la obra, sino que puedes explicar esta obra, puedes explicar el Claro. proyecto de arte en que estás desenvolviendo. Puedes tener ahí tus actividades que pueden ser paralelas precisamente a la obra que haces, ¿no? Entonces, todo eso es un escaparate de todo lo que hace el artista y, por supuesto, de todo lo que hace el artista y en torno a la obra o el producto artístico que quiere vender, ¿no? Claro, Porque porque esto te quería preguntar, por ejemplo, muchos artistas también tienen como yo pinto un cuadro, yo pinto otro cuadro, pero yo creo que lo que hay que llamarlo es proyecto artístico, ¿no? Que tú tengas un proyecto, ¿no? sí, 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 sí. O sea, yo creo que no se trata solo, ocurre, a lo mejor en una galería física, pues muchos pones el cuadro y ponen una etiqueta con las características, las medidas, el año, la técnica y todo eso. Y a veces se queda limitado a esto, lo que acompaña al cuadro, ¿no? Sin embargo, un cuadro, una escultura o el tipo de obra que sea, si tú dispones de, incluso si expones en un portal especializado, un marketplace o de esto, o en tu propia página web, tienes espacio para poder ampliar toda esta información que siempre arropa la obra expuesta y ayuda a Claro. introducirse en ella precisamente quien la contempla, ¿no? Yo creo que es necesario tener, incluso en cualquier contacto que hagas a nivel físico, lo puedes remitir inmediatamente a tu presencia online para que entonces vean como un portfolio de toda tu obra, de todo tu trabajo, de tu trayectoria como artista, ¿no? Entonces, creo que es necesario tener presencia online, bien sea a través de galerías virtuales, bien sea a través de la página web Claro, claro. o a través de redes sociales, aunque las redes sociales nunca serán tuyas, siempre dependes de un algoritmo y son de otros, ¿no? Pero la página web es un territorio propio, algo donde tú decides qué es lo que quieres enseñar, cuándo y cómo, ¿no? Sí, 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 sin que Sí, te esto, ¿cómo se dice? sin que Que te te limiten baneen. a sí, 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 o exacto, que te te baneen prohíban por ejemplo, o que te el, limiten a hacer vídeos en tal formato o exacto. Si bueno, si te eso es. gusta hacer vídeos y tú prefieres este canal a la hora de difundir tu obra, lo puedes hacer perfectamente. Si solo quieres Claro, claro. mostrar la obra o si quieres hacer un audio o o textos, ¿no? Todas esas posibilidades te da la libertad, te lo da la página web, ¿no? De poder enseñar lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Sí, tenéis que tener en cuenta un poco el lenguaje, yo creo, de cada red social y de cada momento. En una exposición, obviamente, no vas a mostrar las ideas que tuviste, no van a ver tu proceso, no van a ver tu día a día como artista, van a ver a lo mejor un resultado final más, pero ese resultado final se puede apreciar mucho más si esas personas están acompañadas a lo largo de ese proyecto en redes sociales, viendo cómo lo ibas creando, cómo ibas hablando del proyecto, todo eso yo creo que alimenta a cuando llegas y ves en la exposición el cuadro final, bueno, pues no tiene ni nombre, no te hace ilusión, es como que ya es famoso, al igual que nos gusta ir a ver, por ejemplo, la Gioconda o estos cuadros famosos, un cuadro de Picasso, las Meninas o cualquier otro cuadro, es porque lo conocemos, lo hemos visto muchísimo y verlo en persona te hace ilusión, te sabes 1000 historias de ese cuadro, 1000 historias del artista, del personaje, y al igual, en redes sociales tenemos este pequeño mini mundo, ¿no? Y esta pequeña burbuja de mini fans en el que tú vas mostrando cosas, van viendo tu obra, te van conociendo y ver tu obra en real hace mucha más ilusión que si te conocen de cero, ¿no?
Sí, bueno, sí, exactamente es esto, ¿no? Como tú dices, no es solo trabajar en una sola línea. La presencia online puede ser múltiple y muy variada, ¿no? Puede ser a través de Claro, cualquier red social y debes saber tratarlas porque muchas veces se publica mucho, pero no es efectivo claro, lo que se claro, claro. publica, ¿no? Entonces tienes que tener una continuidad y una línea. No es cuestión de subir por subir material, sino Claro. siempre enfocado a lo que quieres conseguir. Ni tampoco tenéis que estar en redes sociales porque soy artista y tengo que estar en redes sociales. En redes sociales Claro, es un medio de comunicación y tienes que estar si tienes algo que comunicar. Por eso sí que es importante pues, tener un propósito como artista, un proyecto que realmente te motive a estar en redes sociales para comunicarlo. Que no tengas que estar forzoso porque si no te va a acabar frustrando. Porque no es un lugar para vender arte. Es un lugar para no, comunicar, para crear comunidad. Entonces la gente empieza a publicar, no vendo, no vendo. Es que no es para vender arte. El usuario eh, te pones en la mentalidad del usuario que entra a Instagram y entra buscando entretenimiento, buscando aprendizaje, busca otras cosas, no entra a comprar arte. Comprar arte es algo que ocurre secundario, eh, pues por otras acciones que han ocurrido. Vale, vamos a avanzar con las preguntas, Ramón. ¿Qué, mira, ¿qué busca una galería en un artista en la actualidad? Es decir, un galerista a día de hoy, 2023, se puede permitir arriesgar o apostar por la calidad de la obra en sí, aunque este artista, por ejemplo, no tenga tanto currículum o seguidores en redes mm, sociales. bueno, yo creo que la mayoría de las galerías se especializan de alguna manera para poder ellas centrar también su trabajo en un segmento del mercado. Normalmente no son las galerías generalistas que exponen de todo tipo de obra. Y al centrarse en un segmento de mercado, maximizan sus esfuerzos hacia un grupo de clientes determinado. Por lo tanto, también la selección que hacen de los artistas es de un tipo u otro, ¿no? Es lógico de que el galerista experto lo es en la obra que vende. Su programación se basa en estos conocimientos. Entonces, los artistas con los que trabajan están dentro de estas líneas. Lo que son las redes sociales sirve, a lo mejor si quiere ampliar la cartera y buscar nuevos artistas, pues sí, pues precisamente para esto sirve la presencia online, porque la gente curiosea, mira, busca, le gustan, lo siguen, vuelven a mirarlo, a lo mejor contactan, ¿no? Pues para eso son las redes sociales. Pero quizá, como tú has comentado, quizás no es la finalidad de venta en sí misma, sino el contacto que obtienes a través de ellas. Y después la venta muchas veces la haces presencial o físicamente o por correo electrónico y después mandas la obra. Pero quiero decir yo que contactan a través de tu presencia en las redes sociales si les ha Sí. gustado o no lo que le estás mostrando. Entonces las galerías también pueden actuar de esta manera, pero normalmente tienen una cartera también bastante limitada con la que trabajan. Eh, eh, ¿Cómo se acercan los artistas a estas galerías? A veces eso es físicamente, presencialmente, a través de una trayectoria, a través de intermediarios, de distintos agentes Sí, del mercado, ¿no? ahora entramos, creo que hay una pregunta ahora sobre el contacto, pero quería preguntarte, por ejemplo, es que claro, al final una galería también, pues eso, como hemos dicho, es un negocio. Entonces, sí que es cierto que ahora estamos conviviendo pues, con artistas que no han llegado por el camino de redes sociales ni internet a tener éxito, pues artistas pues, más mayores y artistas jóvenes, más jóvenes que a lo mejor sí. Se han dado a conocer gracias porque Instagram, en este caso, que es una red social visual, pues ha dado a conocer a muchísimos artistas, ya sea por un camino o por otro. Entonces, si esto sigue así dentro de X años, porque está claro que ahora pues, hay muchos artistas pues, que no necesitan, tienen éxito sin redes sociales, pues porque es el camino que han creado a lo largo de muchos años. Pero en el futuro, ¿ves, por ejemplo, que una galería mira igual a un artista que tenga 200 seguidores que tenga 100.000 seguidores? Pues no, como es normal, 100.000 seguidores, pues señal que tiene una obra pues que cala y que gusta en este sentido, ¿no? Si está dentro de la línea que trabaja, seguramente se Mm, interesará. Ahora bien, es lo que decimos, tampoco es garantía de éxito estos 100.000 seguidores, ¿no? Pueden claro, estar ahí claro. por un motivo muy distinto a lo que puede ser la finalidad que persigue la galería. Ujú.
Ahora bien, Es verdad. es una garantía, ¿no? Tener muchos seguidores. Dices, pues algo tendrá que ofrecer, algo que interesa, que es bueno. Y si la galería se identifica precisamente con lo que ofrece ese artista, pues seguramente lo contactará antes que tenga 100 o 150 seguidores, ¿no? Hablamos siempre, cuando hablamos de seguidores, para que la gente entienda, seguidores sanos, ¿vale? Porque sí que es cierto que yo incluso he visto un artista, hablé con un artista muy bueno que está residente en Nueva York, que él tenía como 20.000 seguidores, así me llamaba la atención que tenía pues un comentario, 10 likes en cada publicación y esto no tenía sentido, ¿no? Luego me confesó que se había gastado más de $2.000 pues en básicamente comprar de una manera pues gente que no es real. Entonces, no es el número, ¿vale? Es que sean reales, ¿vale? Que eso se comprueba a través del, ahora no me acuerdo el nombre, es un Sí, número sí, que sí, sí, que puedes hace, o sea, conseguirlos. Exactamente, sí. eso de que no sé, que me da igual que tengáis pocos, o sea, aunque tengas pocos, pero sean más activos, vale más que si tienes muchos y no están, ¿vale? Que no es cuestión del número. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vale, ¿alguien quiere entrar en una galería? ¿Cómo va un poco el proceso? El primer paso, por ejemplo, ¿qué tipo de galería busco? Un poco según mi arte, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuál es buena para mí? Bueno, yo eso creo que es bastante sencillo de explicar. Si eres un artista figurativo, no vayas a una galería de vanguardia o de abstracción, porque no está en tu línea. Entonces, lo primero tienes que seleccionar y conocer la galería a la que te vas a dirigir. Bien sea porque está en tu ciudad o lo que sea y te puedes acercar y ver el tipo de obra que hace, bien te informes a través de Internet, que hoy día prácticamente todas las galerías tienen presencia online. Selecciona, fíjate bien en el tipo de obra que trabaja y entonces solicita tú la posibilidad de trabajar con ellos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo te acercas? Definida lo que es la línea de trabajar, te interesa pues saber también qué tipo de obra haces y a qué niveles se puede comercializar. Porque hay galerías profesionales que son las que promueven el objeto artístico tanto a nivel nacional como internacional y centran su gestión a grandes firmas del mercado. Entonces no pretendas llegar ahí a la primera. Podrás llegar a estas galerías, pero tendrás que hacer un recorrido intermedio a otros niveles de galería y de exposiciones. Están también las galerías comerciales, que quizás sean las más asequibles. No serán a nivel comercial si son las más asequibles, las que tú pagas una cantidad fija o un porcentaje de la venta. Depende al compromiso que llegues con la galería, ¿no? Y que estas son las que, al fin y al cabo, pues tienen una cantidad de galerías bastante de alrededor de 10, 12 durante el año, ¿no? Entonces, con estas galerías es más fácil que quizás puedas acceder a ellas, porque lo que se busca es la rentabilidad. Y después está la posibilidad del sector de las galerías culturales, que son las salas gestionadas por organismos oficiales, entidades bancarias, fundaciones o colectivos culturales con el fin de promover una oferta cultural sin ánimo de lucro. Y además existe la posibilidad que te suelen financiar prácticamente los gastos que ocasiona la galería, la exposición. Porque en una exposición no solo es el porcentaje de galerías, sino son gastos de mailing, son gastos de catálogo, son gastos de inauguración, de transporte, de embalaje, de montaje, ¿no? Todo eso va sumando a la hora de saber exactamente a qué tipo de galería te puedes dirigir o te conviene dirigirte a otro, ¿no? Esto en líneas generales, ¿no? Vale, porque Estas en líneas generales, si queréis, resumo, son esas tres tipos de galerías. Las profesionales de alto nivel, las comerciales, las galerías que se dedican a la venta de obras de arte y que mediante una comisión, un pago fijo, ¿no? Y las galerías culturales, que son las salas gestionadas oficialmente por entidades bancarias o fundaciones, como he comentado, ¿no? Porque sí que hay, aquí comentaban, por ejemplo, en el chat, que normalmente eso, les piden una cuota fija Sí. y luego aparte una comisión del 50%. Y pregunta por ahí, pregunta Bueno, Janine, a ver si es normal. no.
No, porque una galería que te pide un 50%, ya dejemos la cuota fija aparte, una galería que te pida un 50% es porque tiene un compromiso contigo de representación grande. O sea, seguramente representa casi en exclusiva tu obra, la promueve, incluso la financia. Entonces, sí es normal que pida un 50%. Un 50% aporta al artista y un 50% a la galería, que es la parte que comercializa y representa y vende esta obra, ¿no? Vale, pero por una exposición puntual que pueda ser de 15 días es exagerado un 50%. Y a veces algunos se aseguran, pues con la cantidad fija, vendas o no vendas, tienes que pagar, no vamos a poner ninguna cantidad, pero se paga una cantidad fija. Y después un porcentaje, y a lo mejor te piden un 35 y un 40%. También es exagerado, yo creo que es exagerado. Se deberían quedar normalmente en un 30%, es un porcentaje razonable, ¿no? Dependiendo de la cantidad fija, si es que la piden y cuánto piden, ¿no? Es que claro, luego sí que es cierto que la galería tendrá sus gastos, todo, que a veces nos puede parecer como... Pero Sí, luego ellos también tienen que llegar, supongo, o sea, a cubrir. si se vende, lo que pasa es que cuando una exposición se vende, todo el mundo está contento, pero Claro, claro. se vende que el artista les resulta cara, le resulta costoso, porque tiene una cantidad fija que se la pierde. Y encima si vende un porcentaje que tiene que pagar a la galería, ¿no? Aparte de los gastos que hayan convenido como los financian. Pues está el transporte, si es de fuera, estará la estancia los días que esté por allí. Además tendrá pues los gastos de catálogo. En fin, son unos gastos que siempre hay en torno a una exposición que hay que dejar muy bien especificado quién los va a financiar. Y lo que yo aconsejaría es que siempre cualquier acuerdo que se llegue con una galería de cualquier nivel se haga todo por escrito. Normalmente se hace de manera verbal. Como al principio hay muy buenas intenciones en cuestiones de confianza, tanto de una parte como de otra. Pero cuando surge algún problema, entonces lo mejor es tenerlo todo por escrito. Vale. Y a la hora de acercarlos, entonces, ¿qué recomiendas, por ejemplo? ¿Cómo El contactas? acercarse, yo no lo ¿Cómo se, haría. el primer contacto es a través de email? ¿Es de manera atreverte a ir físico? ¿Es con un portfolio? ¿Cómo tiene que ser ese portfolio? ¿Cómo...? Mira, la mejor, a menos lo que yo entendía cuando, y a mí me pasaba cuando llevaba la galería, incluso cuando yo he estado buscando exposiciones, de eso hablo ya, esto en la década de los 90, ¿no? Entonces no estaba internet, se hacía todo a través de correo ordinario de manera física, ¿no? Pero yo actualmente aconsejaría, lo principal para que tú encuentres galerías es tener visibilidad. Visibilidad. Tú asiste a todos los eventos que estén en tu ciudad. Déjate ver, haz contactos. Y la mejor manera de contactar con una galería y que te atiendan es si hay un intermediario, alguien que os pueda poner en contacto. Si no tienes con quién te puedes relacionar con la galería, hazlo a través de un correo simplemente, pero no mandando el portfolio, sino preguntando si se lo puedes mandar. Porque tenemos que tener en cuenta que las galerías reciben diariamente muchísimos correos y algunos ni los miran, ¿no? A mí me parece una falta de respeto que si una persona se molesta en enviarte un portfolio o algo de esto, que al menos digan, mira, no estás en la línea de la galería o no podemos ahora atender tu solicitud o lo que sea. 2 líneas, pero al menos contestar. No todas contestan. Es posible que mande de 10 te conteste una, ¿no? Pero por eso no hay que perder el ánimo de seguir enviando correos para poder contactar con las galerías. Después, si te dicen que les puedes enviar un portfolio, haz una buena selección de toda tu obra. No muestres mucho porque crees que mostrando mucho pues verán mucha obra y entonces es más fácil. No, selecciona lo que realmente te interesa exponer y haz una selección reducida. De lo mejor que... En esta selección, ¿recomiendas lo mejor o también que tenga un hilo conductor la obra que quieras Sí, sí, presentar? me refiero a esto, que seleccione, por ejemplo, podrá hacer, vamos a hablar de cosas figurativas, podrá hacer paisajes, marinas, retratos. No haga un batiburrillo de todo y lo enseñe. ¿Qué te interesaría más o en qué tú te encuentras más fuerte?
Seguramente a lo mejor te encuentras más fuerte en el paisaje que en el retrato. Pues paisajes, haz una selección de buenos paisajes y muestra eso. Después, cuando hayas contactado con la galería y se hayan interesado por tu obra, después es el momento de que puedes abrir el abanico de posibilidades que tienes a nivel expresivo, a nivel de posibilidades de trabajar tanto en una temática como en otra. Pero al principio, condensarlo en lo mejor que tú puedas ofrecer. Porque es muy Y, importante, sí, la primera impresión es muy importante. Si y abren una obra, sí, no recomiendas dime. también la parte escrita, es decir, que haya ahí un storytelling Sí, contando algo bueno, que conecte, ¿no? Que acompañe la obra. normalmente es lo que se suele denominar una declaración de artista. Todos tenemos un proyecto de arte. Entonces, desde nuestra perspectiva, exponer este proyecto, el tipo de obra, por qué se hace, cómo se hace, en fin, la evolución que has tenido y un poco depende del tipo de obra que sea, ¿no? O la conceptualidad de lo que está realizando actualmente, ¿no? Por eso es conveniente concretarse en una obra y no quererlo abarcar todo, porque normalmente tendemos la tendencia de decir, yo es que sé hacer muchas cosas, lo voy a enseñar todo y en algunas cogerán. No, lo que hace que confunde, ¿no? Es Sí, sí. preferible seguir una sola línea. Pesca de arrastre. Tirar a Sí. todas y a ver qué. No, dicen, bueno, pues yo le mando, como decía, paisajes, marinas y retratos. Si no le gustan los retratos, le gustarán los paisajes y si no, las marinas. Claro, claro, Pero lo que claro. pasa es que al final ninguno de No, las no dos, ve, ¿no? no percibe, no se percibe un proyecto profesional, un proyecto que tenga fuerza en Sí, conjunto. Ves exacto. bueno, pues parece que pinta de todo, ¿no? Da la sensación. Y es que eso se nota mucho también en redes sociales. Cuando metéis en un perfil de una persona que ve un poco pinta de todo, no te llama tanto la atención que cuando ves que hay un conjunto ahí ya en colores, en lo que Sí, sale, una te línea llama más. definida, exacto, una línea definida y un estilo propio que te diferencia precisamente del mercado. Tu propia personalidad que has impreso en la obra, ¿no? Y en tu forma de trabajarla. Y en ese portfolio recomiendas escribir en primera persona? O porque sí que hay, por ejemplo, yo lo veo en webs, ¿no? Que gente escribe aquí el artista no sé quién quiso tal, que a mí personalmente no me gusta, a mí me parece un poco artificial, Y que si que uno, tú mismo abres de ti como si fueras sí, otra persona, no sé. yo Entonces no creo sé, que no sé cómo para galerías cómo se ve o cuál es el. sí, hay que pulir un poco el lenguaje, pero hacerlo de la manera más sencilla y más cercana posible. Porque tampoco nos tenemos que dar autobombo. Eso sí, tampoco tienes que menos valorar lo que tú haces, ¿no? Pero hablarlo claramente, lo que tú pretendes y entonces pues pulir un poco el lenguaje, hacerlo ameno, que no sea un tostón, ¿no? Un Claro, claro, aburrimiento ahí claro. de texto, ¿no? Ir concreto al grano, ¿no? A esto y esto, Y ser ¿no? sincero, ¿no? Yo creo que la Ser parte humana y sincero. sincera es lo que conecta y lo que también va a ganarse el Yo, corazoncito de la persona que está al otro lado. Sí, eso a nivel de artista y a nivel de todo el mundo, incluso a nivel como ahora mismo, yo creo que si hablamos de una manera llana, sincera, que Sí, desprendamos sí, un sí, poco sí. de confianza, yo creo que es mejor no querernos dar un autobombo que es algo impuesto, ¿no? Sí, 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 total. No, sí, eso lo ponemos mucho en práctica con los alumnos del máster, en estas clases de Zoom, que estamos grupitos de a lo mejor 8 o 10, y cuando hablamos de la obra así de manera de confianza y todo, es que conecta muchísimo y da ganas de ver la obra, de, a ver, enséñamela, después de todo lo que me has contado, hemos hablado, te da ganas de verla, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué quería comentarte yo? Vale, y una vez que has hecho el contacto, has enviado. Bueno, luego lo que has dicho muy interesante es que sí que es importante, yo creo, lo de dejarse ver, ¿no? Dejarse ver antes de un primer contacto. Es igual que cuando quieres hacer una colaboración en Instagram con una persona. Es importante pues, dejarse ver primero, pues aparecer en sus comentarios, comentarle, darle un like, que ya te tengan el rabillo del ojo para cuando le hables diga, vale, es este, que ya me suena, ¿no? Un poquito. Entonces, Ujú. bueno, yo creo que eso en el mundo de toda la vida, el mundo de la realidad igual. Si la gente te ha visto en esta exposición, en esa inauguración, en ese sitio, conoces gente, pues todo mucho mejor. Sí, no, el artista normalmente dice que cree que la obra habla por sí sola y desde luego lo hace.
pero para que hable por sí sola hay que mostrarla, hay que enseñarla. ¿Cómo se consigue? Precisamente saliendo del estudio o del taller y acudir y ser partícipe de toda la vida cultural y artística de donde estés, de todas las actividades que tengas. Y si estás en otra ciudad, también vas y acudes a esta actividad cultural y artística que pueda tener. Y seguramente, si te ven, al principio puedes pasar desapercibido, pero poco a poco irás contactando con la gente, te conocerán ya en la galería que entras, en fin, es siempre más fácil. Entonces los contactos son necesarios y es para conseguirlos hay que salir del taller. Y vamos, a veces a algunos les resulta difícil, ¿no? Porque se encierran en sí mismo y en su propia obra. Pero es difícil de que alguien llegue a tu obra si tú no te preocupas de poderla mostrar. Entonces, ¿cómo la muestras? Tiene que ser a través de exposiciones. No vas a ir con una foto debajo del brazo, 4 o 5 cuadros y ir mostrándolos así, ¿no? Tienes que hablar con la gente, Co- tienes co- que acercarte a ellos y que ellos entonces se interesen por lo que tú haces. Y también a través de una exposición. Las exposiciones pueden ser a cualquier nivel, pero es conveniente poderlo mostrar. Hay salas de exposición que son muy asequibles. Las salas municipales, normalmente las casas de la cultura tienen una sala para poder exponer, ¿no? Pues empezar a cualquier nivel. Yo ya sé que eso no es lo que muchos se piensan del éxito, de que a nivel internacional o de museos y todo eso. Eso llega, pero hay que empezar por algo. Entonces, empezar poco a poco irá subiendo a otros niveles, ¿no? Y al principio depende mucho de lo que tú hagas, tanto a nivel de obra como a nivel de gestión, ¿no? Vale, vamos a seguir avanzando con las preguntas. Bueno, en realidad hemos hablado ya de unas cuantas de ahora. Vale, entonces, tú has contactado con una galería, has enviado el email, has pedido permiso para enviarle el portfolio, se lo has enviado, te ha dicho que sí, que va a trabajar contigo. Ahora, ¿cómo se negocia esto? Has dicho un poco uy, que se negocia un poco dejarlo por escrito todo. ¿Y Sí. cuánto dura el contrato de una galería? ¿Cómo lograr un acuerdo justo y ético con una galería? Hay que Bueno, especular a espaldas del artista, terminan generando ganancias más allá de la comisión que usan por su servicio. Hay galerías, mm, pone que especulan a espaldas del artista y terminan generando más ganancia de la comisión. bueno, sí, Bueno, puede ser. Pues es posible, sí. bueno, eso O habrá de sea, todo. no, sí, en cuanto a cuánto dura el contrato con una galería, eso depende. Depende del compromiso que lleguéis. Si el proyecto es a corto plazo no suele haber ningún proyecto a no ser una exposición individual. Y eso hay que tener en cuenta que una galería tiene normalmente la temporada cubierta y el año siguiente también. Entonces, si contactas con una galería, es difícil que te la den para el mismo año para poder exponer. Tendrás que esperar a una segunda o una tercera temporada, ¿no? Pero aparte de eso, por eso es el compromiso más cercano, más puntual que puedas tener, una exposición. Pero si llegas a trabajar con una galería, el proyecto tiene que ser a medio plazo. Y eso pueden ser de 3 a 5 años, porque la galería tiene que hacerse cargo de tu obra, la tiene que promocionar, tiene que celebrar algunas exposiciones, la tiene que presentar en ferias, tiene que divulgarla. Entonces esto no se consigue en un mes ni en dos, ¿no? Después también depende el compromiso que tengas, si la obra, toda la que trabajas, es en exclusiva o para determinados eventos que se haga la galería, ¿no? O qué tipo de obra, si solo la obra de carácter como pieza única o si también la obra gráfica, si te dedicas a hacer grabados o cualquier tipo de obra o si es a nivel local o una vez sales de la ciudad ya puedes trabajar libremente sin depender de esta galería. Todo eso es lo que tiene que figurar en un contrato. ¿A qué niveles se trabaja y cómo, no? Y entonces pueden ser o bien por una exposición, puede ser por un proyecto a medio plazo que podrían ser 3 años, o puede ser de manera indefinida hasta que a alguno de los dos no le interese, ¿no? Y para eso habrán unas cláusulas que se justificará el que cualquiera de las dos partes
pueda deshacer el contrato, ¿no? O quedarse al margen del mismo, ¿no? Después, en cuanto a las galerías, que me decías de que hay galerías que trabajan a espaldas del artista ganando mucho más. Eso también tiene que quedar claro, el precio y los porcentajes. Si el artista se le dice que no puede vender en el taller porque perjudica a la galería cuando hay una exclusividad, la galería no puede vender a espaldas del artista porque se le perjudica también. O sea, a espaldas me refiero a que si habéis convenido que la obra se venda a 1.000, la galería no la va a vender en 1.500 porque hay un cliente que dice, bueno, pues yo estoy dispuesto a pagar 1.500 euros si, bueno, 1.500 euros por decir algo, ¿no? Si el artista no está conforme o el artista no conoce que se vende con esta tarifa de 1.500, ¿no? Entonces, los precios tienen que estar estipulados de antemano por el tipo de obra con los que trabaja la galería. Bien sean de pequeño formato, de gran formato, cada uno tiene que tener su precio. Y la galería se debe atener a vender a estos precios. En cuestiones El artista también igualmente, ¿no? Digo, por si te vienen a ti por privado y te dicen, oye, este cuadro me interesa, pero claro, tú lo tienes por una galería a X precio, en ese caso. Bueno, concretamente, a mí personalmente me pasó teniendo galería de que se descubrió, el artista le decía que no comprara en la galería, que comprara en el estudio y le vendería más barato porque le quitaba el porcentaje de la galería, ¿no? Me parece una deslealtad. Por lo tanto, también si eso lo hace la galería con el artista, me parece desleal. Entonces, tiene que haber un nivel de confianza mutuo entre los dos. Y a pesar de la confianza que haya personal, tiene que estar por escrito para que ninguno de los dos se salga de lo que se ha convenido, ¿no? Es que incluso muchas veces cuando se vende algo piden un descuento. Bueno, y yo como ya soy cliente y le dicen a las galerías, soy cliente, asiduo, compro de vez en cuando, entonces no me puedes hacer un descuento. Se puede hacer, pero tienes que hablarlo con el artista si acepta o no que se le haga el descuento. Esto es lo que permite una buena relación, Sí, sí, porque sí. si desde el primer momento desconfía uno del otro, no se llegará a ningún sitio, ¿no? Vale, genial. Mira, vamos a acabar con una pregunta así un poco diferente y luego oye, qué tal por ahí? Aquí parece que se ha mantenido el número de participantes. Contadme por el chat si os está gustando y así abrimos micros para por si tenéis alguna preguntita así extra que queráis hacerle a Ramón. Está muy interesante, dicen por aquí, por el chat. Muy bien, muy bien. Vale, voy a ir con la última pregunta, que es ¿cómo puedo encontrar un marchante de arte o un representante de artista? ¿Cómo va esto, Ramón? Esto es fácil. O sea, todo el mundo quiere un representante y nadie lo tiene, o muy pocos. Porque es que no es que haya que buscarlos. Un representante puede ser cualquiera. Vamos a partir. La figura del representante no está estipulada en ningún sitio. Lo más frecuente es que el marchante te encuentre a ti. O sea, quien comercie con arte, si te le interesa tu obra, te encontrará a ti y se pondrá en contacto. Por eso decíamos antes que era necesario dejarse ver. Ya te buscarán. ¿Tú buscar un representante? Pues sí, una galería es un representante. Un crítico de arte versado en marketing de arte puede ser un representante y puede representar a gente. Incluso algunos críticos tienen intereses determinados con algunos artistas, ¿no? Un comisario que organiza una exposición, pues de alguna manera es un representante. Ahora, un representante en exclusividad, pues normalmente tendría que ser a través de una galería, porque hoy día la figura de marchantes ya no hay como antes. Yo tuve durante 20 años un representante, pero me representaba a mí y representaba más cosas, ¿no? Entonces tampoco era exclusivo, pero sí hacía esta función de representante, ¿no? Entonces, un poco es que te busquen. Y si te tienen que buscar, lo más normal es que te dejes ver, que como digo yo, Claro, en claro. los círculos culturales, que te dejen ver dentro de lo que es el sector del arte donde tú te mueves, ¿no? Es que es muy difícil. Ahora bien, también con el representante lo mismo que con la galería.
ten muy en cuenta lo que vayas a comprometerte con el representante y lo que el representante se comprometa contigo. Siempre por escrito y un contrato que quede bien claro todos los aspectos en los que se pueda trabajar, ¿no? Vale. Mira, Ramón, Después por aquí también, está. sí. Dime. No, Da no, que cuenta, un dime. buen representante precisamente es aquel que arriesga por un artista, Claro, porque hombre. esto demuestra que confía en su obra. Cuando tenía galerías, habían dos artistas que me alquilaban la galería porque no querían pagar comisión. Los dos tenían representantes. Entonces simplemente les servía el tiempo de alquiler de la galería para aglutinar toda la obra que había realizado el artista últimamente, para poderla mostrar, y ahí ellos vendían directamente. ¿Yo qué hacía? Yo me prestaba a ello porque prácticamente con estas dos exposiciones, lo que me pagaban de alquiler, me financiaban todo el año. Entonces, con dos me daban la libertad de poder después yo arriesgarme con otros artistas, que a lo mejor no tenían tan buen mercado. Y estos dos tenían cada uno tenía un representante y funcionaba. Y tenían su estudio que vendían directamente en el estudio. Pero era gente que vendía mucho y necesitaban, para que les recordara, hacer una exposición cada año, año y medio que hacían, ¿no? Normalmente eran sobre los 2 años, ellos los hacían más frecuentemente porque producían mucho, eran artistas más bien, digamos, un poco comerciales, porque producían mucho y tenían un canal de ventas pues continuo, ¿no? Mira, por aquí en el chat están diciendo que les encanta la forma en la que explicas. Muy buena conversación, gracias a los dos. Genial, muy ameno, curioso, muy interesante. Buenísimo, muy Bueno, interesante. Bueno, parece que está gustando, Ramón. Así que mira, me alegro, la verdad. ¿veis ahí un botón abajo que pone reacciones? Pues ahí podéis levantar la mano en un momento si queréis preguntar, ¿vale? Y voy a ir un poco por orden de cómo levantéis la mano. Sí os animo que si vais a hacer la pregunta, pues bueno, que encendáis la cámara y que nos veamos pues todo lo natural que podamos. ¿Vale? Reacciones abajo, vale, ya tenemos una. Oppo, que no veo tu nombre. Oppo Marina, A53S. Vale, Marina. Marina da Italia, sì, Marina, vale, pues nada, perdón. encantado. Nada, lanza tu pregunta. Buenas tardes, muy interesante de todo. Yo apruebo lo que dices, Ramón, porque buenas tardes, Ramón. Apruebo lo que dices porque, bueno, actualmente yo estoy en Italia y, bueno, una temporada de 10, 12 años fue en Lanzarote y sia in Italia que en Lanzarote, por cuanto riguarda la galería de arte, siempre mi compromiso estaba per escrito. Bueno, son más correcto, en Italia están todo per escrito, todo el porcentaje que se coge por la exposición de una obra o más, y siempre tiene que estar todo por escrito. Me parece también respetuoso por el artista que estipula un precio de su obra y que viene aceptada en la galería con este precio, claramente. Claramente el porcentaje es normal, porque si tú no pagas una galería, se vendes tu obra, la vende y la galería gana. Cuanto riguarda también lo sitio cultural, genial, porque yo he vendido mucho, porque mi obra ho vendido mucho claramente eso concierne el concepto de más años, pero no apuntarse, esperar 1, 2 años, entrar, exponer y vender. Claramente siempre físicamente participando, explicando con la gente, la cara a cara para mí es interesante porque me gusta, porque claro, la gente te pregunta, pasea, visualiza la obra
que te quiere más, te quiere el descuento también, claro, eso es. Pero la presencia, yo he vendido más, Sí, vendiendo en galería, presenciando en mi expo y vendiendo mi obra. Y eso sí, concierne también, em, también que te hacen pedido particular, porque puede ser que particularmente no le interesa esta obra, pero a él le interesa el trabajo. Entonces, ahí, esa es seguir una cadena, claro, eso es trabajo. Y también una satisfacción por el artista, porque claro, se te va a Vale, hacer todo. Marina, vamos a intentar lanzar la pregunta y un poco en general todos, así de manera breve, para que podamos Sí, preguntar todos, ¿vale? Porque tenemos solo un ratito. sí, 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 Entonces, claro. sí, Y no, yo veo que lo que dices, Marina, es precisamente lo que estamos diciendo de la relación que tiene el artista en una exposición presencial. Es muy importante. A mí me gustaba mucho cuando hacía exposiciones precisamente estar yo presente en la exposición todo el tiempo. Pero no solo la inauguración, sino todos los días, por poca gente que muchas veces venía después, ¿no? Pero era esta relación que mantenías con el visitante. Eso es muy importante para el artista, porque también conoce las reacciones de la gente de una forma directa y puedes hablar, dialogar, y esto es lo que decíamos, en cierta manera, también dejarse ver. Dejarse ver cuando tienes exposición y cuando no tienes, pero cuando tienes exposición, si te dejas ver en ella, la arropas de alguna manera y te enriqueces con lo que te dice los visitantes a la exposición, por si mantienes una relación con ellas y una conversación, ¿no? Y después, como has dicho al principio, en las galerías, tanto en Italia como en Lanzarote, si las has hecho, lo has hecho siempre por escrito, es conveniente y está muy bien, porque últimamente recibí una consulta de una queja de un artista que lo tenían todo por escrito, pero habían dejado al margen el tema del seguro. Entonces ninguno se quería hacer cargo de los daños de la obra. La artista decía que no, que ella lo había entregado en perfectas condiciones y se lo habían devuelto roto. Y la galería decía pues, que esto no había llegado a ningún compromiso previo, ¿no? Entonces, todos los detalles son importantes. Y por eso siempre digo, por escrito. Y eso no es que no tengas confianza con quien vayas a trabajar, es simplemente No, resguardarte de los posibles fracasos que pueda haber en una relación comercial o en una exposición, como puede ser a través de una galería o a través de cualquier otra entidad, sea una fundación o sea un centro cultural, o en función de lo que tú asumas, ¿no? vale, sí, que claro. pues vale, vamos a ir pasando. Es que toque, os digo un poco para ser así breves para que pueda un poco todo el mundo participar un poco. Muchas gracias, Marina. Susana, Gracias a vosotros. Gracias, Marina. Sí. Yo, dale, Susana. vale. Yo es una pregunta muy corta y es si pueden las galerías físicas desestimarte si estás presente en galerías online o tú vendes por tu cuenta. No, no, no. No te puede, o sea, que no te den posibilidad de exponer en una galería física si estás online. Sí, porque Sí, estás vendiendo por tu cuenta y entonces quizás para ellos sea bueno, sí. Puede ser, vale, yo entiendo que lo que quieres decir es que, por ejemplo, si vendes obra online, el problema que pueda haber con una galería física a lo mejor. Yo creo que el artista tiene precios estipulados. A veces las galerías valoran la obra y te dicen, no, es que aquí hay que vender más caro. Muy bien, si la galería está dispuesto a vender más caro, que a mí me pasó en una galería de Madrid, que llegué y dice, no, no, es que esta obra aquí hay que duplicar el precio si no parece que no tiene calidad. Vale, se puede aceptar esto, pero nunca aceptes que la valoren por debajo del precio que tú hayas estipulado. Entonces, si tú online tienes unos precios y la galería física cree que puede vender por encima de ellos y tú estás de acuerdo, me parece muy bien. Es un mercado distinto. Seguramente la obra que tengas online no la vas a exponer en la galería física o no deberías exponerla. Con lo cual ya diferencias un tipo de obra de otra, ¿no? Pero no, la galería no te tiene por qué negar exponer
en sus salas y tienen su presencia online. Hoy todos los artistas tienen presencia online prácticamente. Hombre, yo de creo una que manera u otra. que le interesará que tengas presencia online, incluso le interesará que seas un artista que ya vende, ¿no? Sí. Lo que sí es lo que decíamos del nivel de confianza, es que si tú sabes que online te viene alguien que ha visto o ha negociado de alguna manera la obra en la galería y después te viene a comprar online, estas cosas es que hay que ir un poco fino, ¿no? Porque dices, bueno, me están quitando la venta en la galería física para contactar. Lo que decíamos antes, ¿no? Que el artista tampoco debe vender de espaldas de la galería, ni la galería vender a otro precio que no sea el convenido con el artista, a no ser que haya comprado la obra, porque también hay galerías que apuestan por algunos artistas y le compran una determinada producción y entonces ahí tienen libertad total para venderla, ¿no? Y para poner el precio que quieran. Uy, te he muteado, Susana. Vale, que muchas gracias. Que No, queda nada. Encantado, Gra- Susana. Gracias, Susana. Vamos a pasar ahora a Patricia. Hola, Patricia, un placer verte por aquí. Estás muteada, estás muteada. ¿Ahora? Ahora Ahí, se ahí. oye. Sí, ¿Qué ahora tal? se oye. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Borja, gracias, Ramón, encantada. Un gusto escucharte. Em, eh, la curiosidad de saber si en todos estos años como galerista has detectado algún rasgo en común en aquellos artistas que has visto que han triunfado. Bueno, todo el que ha triunfado es que se diferencia. Primero partamos de que todos tenemos calidad en la obra que hagamos, ¿no? Y si no, pues intentamos mejorarla cada día. Todos serán buenos triunfar. Es relativo eso del triunfo, porque aparte, como digo, de que tiene que haber una buena calidad, tienes que saber diferenciarte del mercado. No solo a nivel de obra, sino es muy importante la gestión que haga el artista, porque en el aspecto artístico, la obra y el artista prácticamente son una misma cosa. O sea, a través de la obra identifican al artista y a través del artista identifican la obra. Entonces, hay artistas que saben moverse muy bien y tienen a lo mejor más éxito que otros que son más buenos y sin embargo están más apocados, no se mueven tan fácil. Yo trabajé precisamente con un artista joven que era muy apocado, no quería salir del estudio, le costaba mantener mucho las relaciones con la gente y todo eso, y era muy bueno. La obra se vendía por sí sola, pero él se quedó limitado, él se quedaba limitado porque cuando no tenía alguien que le promocionaba la obra, pues no hacía nada, porque él era incapaz de moverse a divulgar, a difundir su propio trabajo, ¿no? Entonces, llegar arriba del todo es un poco de suerte y de casualidades, ¿no? Por supuesto, tienes que tener una buena base en cuanto a tu obra y un buen proyecto de arte que rompa un poco la estructura del mercado en este momento y que llame la atención para tú poderlo introducir, ¿no? Pero hay gente muy buena que se queda en el camino, ¿no? Es un poco la suerte que uno puede tener y el estar ahí cuando esta suerte pase y saber aprovecharla, ¿no? Es difícil decir, es que este artista es igual que el otro y uno ha sobresalido y el otro se ha quedado abajo. ¿Por qué? Claro, claro. Es muy difícil, es muy difícil. Y hay gente muy buena y sin embargo no destaca en el mercado como se merecería el tipo de obra que hace, ¿no? Y otros que, por ejemplo, decimos, bueno, y con lo que está haciendo, ¿cómo tiene esta popularidad? Porque esta presencia en galerías, en ferias y todo eso. Es el marketing, la gestión, a veces la oportunidad, los contactos. Eso. El mundo del arte es muy subjetivo, a todos los niveles. No se puede mirar con objetividad. Es subjetivo a nivel de valoración de una obra, es subjetivo a nivel de moverte, a nivel de trabajar en el mundo del arte, es muy subjetivo, ¿no? No es aquello que dices, 2 más 2 son 4. De todas maneras, un galerista
desarrolláis cierto olfato, ¿no? Más o menos cuando vas a tratar con un artista, decir, uy, este me da a mí que... Sí, también se equivoca uno, ¿no? Pero normalmente yo cogí una galería y durante 7 años estuve al frente de ella y la subí de cero, porque era una galería prácticamente inexistente a nivel de estructura de mercado, a ser una de las más solicitadas dentro de la ciudad donde estaban, precisamente por los artistas, ¿no? Esto contribuyó mucho a una relación de honestidad con el artista. Yo, por mi forma de ser, soy incapaz de engañarlo, ¿no? Entonces, había una gran confianza con todos los que trabajaba. Y después sí seleccionaba los artistas. Por una parte, como he dicho, es un negocio privado y tenía que hacerla rentable. Miraba si la obra que traían se podía vender bien dentro de la cartera de compradores que teníamos y después si tenía calidad. O sea, las dos cosas, y seamos sinceros, calidad, sea del tipo que sea la obra, y después si se podía rentabilizar esta obra. Me pasó, por ejemplo, con algún artista que tenía calidad, pero el tipo de obra que hacía no era, vamos, no es que no fuera del agrado, no era de los compradores que teníamos, ni la gente que había. Y era porque era una temática un poco difícil de comercializar, ¿no? Entonces, y era un buen artista, muy buen artista, ¿no? Pero bueno, Claro, claro. nos equivocamos. Cuando tienes una galería, igual te equivocas, igual que con cualquier otro negocio. Crees que cosas que se van a vender bien y después resulta que no es así, ¿no? Lo Vale, que sí vamos a ir... hacía, no, uy, lo que sí hacía, Gracias. el buen olfato dice, algunas veces, si es bueno uno y es joven, el olfato del galerista es que sabe que la primera exposición del artista es la que siempre vende todo. O sea, esto puede contradecirse a lo mejor con otra situación. Cuando vas por primera vez a una plaza nueva, a una ciudad nueva, ten en cuenta que venderás poco, porque nadie te conoce. Tú llegas y tiene que ser muy, muy buena la obra que hace y tiene que llamar mucho la atención y las ganas de comprar para que te compren en la primera exposición que hagas en una ciudad nueva. Pero en la ciudad donde vive el artista, la primera exposición es la más rentable para el galerista, porque lo vende todo. Le compra la familia, le compran los amigos, los compañeros de trabajo, le compra todo el mundo. Entonces esta exposición es la más rentable. Pero no se deje engañar el artista, también es verdad que alguno vendió toda la primera exposición y después venía con unas ínfulas de que era un gran artista y que quería una exposición la segunda. Le dimos una segunda exposición y vendió 2 o 3 cosillas, ¿no? Porque el que ya tenía el compromiso de comprar había comprado. Entonces ya no tenía que comprar otra vez, ¿no? En fin, eso es normal, pero eso es verdad. Dice, no es que es primerizo y todo eso, negocio seguro. muy bueno, Ramón. Bueno, Patricia, muchas gracias. Oye, ya, Patri, a ver si nos vemos por ahí, ¿no? Por Tenerife. A ver, sí, en febrero, sí, yo Sí, quiero, yo sí, sí. quiero. Ya vamos hablando. Venga, gracias. Vamos a pasar a Mary Jiménez. Hola, buenas tardes. Buenas Muchas tardes, Mari. gracias. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias a toda la audiencia. Yo soy venezolana, recién estoy acá y hace poco estuve visitando una galería donde indudablemente me ponían un contrato para poder participar en colectiva y no podía participar porque había un aspecto legal que yo no cumplía, que era ser autónomo o tener una especie de fórmula 681 o 861, no recuerdo muy bien. Entonces quería tener un poco de claridad con eso, que me imagino que, bueno, que eso es parte del sistema del Estado, ¿no? De acá, de este país. Eso, Sí, esa era la pregunta. sí, bueno, me parece razonable que una galería, pues, cuando plantee estos problemas, pues, o estas cuestiones, es que lo quiere hacer todo legalmente, ¿no? No como es lógico de que si se vende,
pues se tiene que declarar la venta que se haga y para eso pues se tiene que estar legalizado como autónomo, que suele ser lo habitual, ¿no? Porque es que si no, la galería pues también tiene que, y esto es una garantía, vamos, si te lo expuso así, con eso, y esa era la norma que tenía, es una garantía de que la galería cumple con la legalidad y esto beneficia seguramente al artista. Ahora bien, cuando el artista, pues, no, pues esto que no está, digamos, legalizado a niveles fiscales, ¿no? Que no puedes, pues si tienes una venta, y por esta venta te la declaran, ¿cómo la declara el artista? Porque la galería la declarará seguramente, ¿no? Eso pasa también, y últimamente es habitual con los que tienen una actividad artística y son pensionistas o son jubilados. Dicen, ¿cómo puedo yo vender la obra si soy pensionista? Sí la puedes vender, pero la tienes que declarar. O sea, hay distintas fórmulas que te puedes acoger a nivel para poderla declarar, o bien que no te pases del salario mínimo interprofesional, o bien que cobres el 50% de la pensión y el otro 50%, y así puedas vender todo lo que quieras, ¿no? Pero tienes que acomodarte a la normativa que hay a niveles fiscales, ¿no? A lo mejor podría haber buscado alguna fórmula intermedia, o si se hubiera vendido algún cuadro tuyo, haberlo puesto en declaración con... Pero a ver, se ha perdido. He No, no, perdido el vídeo. está bien, Ramón. Al vídeo sí se Ahora, había ido, pero el bueno, vídeo, estaba el ¿no? audio, que es lo más importante, sí. Ya, ya. Pues bueno, a lo mejor la galería podría haber sido más flexible porque se podría haber hecho, ¿no? O haber declarado parte de la obra que tú hubieras vendido a través de otro artista que a lo mejor tuviera estas posibilidades legales de poder vender, ¿no? Al fin y al cabo es cuestión de Hacienda y Seguridad Social, ¿no? Pero puede ser que te encuentres con galerías y otras, sin embargo, pues no lo tendrán en cuenta. Muchas gracias. No, nada, a ti. Gracias, Mary. Vamos a pasar a María Marta. Dale, todo tuyo. Ahí está. Hola a todos. Re lindo lo que están hablando. Yo soy de Argentina, así que cuando escuchaba esto que comentaban me surgieron dos preguntas. Por un lado, si yo soy extranjera, por supuesto no voy a ser autónoma en España, por lo tanto debería existir como le pasó acá a la compañera que habló de Venezuela. Ella siendo venezolana no tendría sus papeles, digamos, no sé si ella vive ahí, calculo que vive ahí, pero yo viviendo en otro país y quiero exponer en otro país, la verdad es que me resultó extraño que me pidieran esos papeles. Eso por un lado. Pero mi pregunta anterior a escucharla era, desde las redes sociales y con mucha promoción de mi parte, toda orgánica, por supuesto, habiendo escuchado algunos cursos tuyos, Borja, muy buenos, he podido vender mucho. Entonces, hoy estoy aquí para escuchar a ver si hay, ¿por qué tengo que participar de una galería física cuando estoy vendiendo tanto virtualmente? Alguien me ha dicho, bueno, porque tienes que crecer como artista. Y estoy todo el tiempo en esa disyuntiva. ¿Por qué voy a yo compartir mis ganancias con una galería cuando yo sola estoy vendiendo? Y a veces hasta no doy abasto lo que estoy produciendo. Alguien también me dijo, bueno, aumenta tus precios, entonces vas a tener... Pero no sé, sinceramente estoy aquí escuchándolos porque quiero inspirarme para saber cuál va a ser el beneficio que yo tengo o que tenga, y participo de algunas galerías que me han pedido obra y estoy siempre, sí, pero ¿por qué voy a molestarme en enviarles cuando yo vendo tanto y compartir con ellos mis ganancias? No, ¿Cuál sería el beneficio? no. Beneficio, bueno, porque tienes el mercado ya hecho. ¿Qué es una galería? Una galería es un canal de venta. Sí es verdad que a veces es a nivel de reputación del artista dentro de esa estructura tan subjetiva como he comentado antes que hay el mercado del arte, ¿no?
Entonces, si tú tienes el canal de venta hecho a través online, a través de redes sociales o de página web, y te va bien, y tú te encuentras cómoda con lo que estás haciendo, quiero decir que tú te identificas con el trabajo que estás haciendo, ¿no? Pues no sé, no tienes por qué ir a la galería física. A lo mejor, no sé cuál es tu obra, pero a lo mejor tu obra tiene muy buena salida a través de Internet y sin embargo en una galería física se pararía, no lo sé, a lo mejor no, ¿no? Es una forma de hacer, pero el canal de venta Claro, ya lo no lo tienes. sabemos, sí. Si tú te encuentras cómoda con el trabajo que estás haciendo, de lo que se trata es vivir de ello. Y lo has conseguido, enhorabuena porque no es fácil. O sea, mucha gente está en Internet de una manera u otra y les cuesta muchísimo vender una obra. No una continuidad durante algo recurrente todas las semanas o todos los meses. Una obra cuesta mucho. Entonces, si tú lo has conseguido, en fin, enhorabuena y no te calientes mucho la cabeza en ir a una galería física. Ve por curiosidad y a ver si te reporta algún beneficio o tú te identificas o te O gusta. a lo mejor le puede interesar como trampolín para alguna feria o para para abrirse en otro nicho Pero que diferente. al fin y al cabo esto es, ¿a qué vamos a todo esto? Cuando uno profesionalmente quiere vivir del arte es para buscar canal de ventas. Si los Claro, tienes claro. y dices que no das abasto, pues bueno, puedes probar a nivel de curiosidad, interés personal, pero no para vender, ¿no? Que a lo mejor venderías igual que vendes de manera online, ¿no? Pero vamos, como Sí, una cosa secundaria. si por ejemplo dices que, por ejemplo, porque al principio has dicho todo orgánico, sin pagar, pagar no es mal, ni mucho menos. O sea, al igual que pagas para una exposición física, que pagas una comisión en una galería No, o no, pagas en otras cosas, quiero decir que si a ti te funciona de manera orgánica o te funciona ciertas cosas, pues sigue esa línea. A lo que funciona, meter pasta y para adelante. También es otra opción. Sí, no sé, en fin, esto ya es una decisión a nivel personal. No hay que seguir lo que hace la mayoría, sino uno debe decidir en función de lo que persigue, de lo que consigue, del tipo de obra que hace y de qué canal es el apropiado, ¿no? Porque dentro del término artista hay muchas posibilidades de expresión, entonces unos les irá mejor la galería física y otra la online, pero en fin, tiene que uno ir probando para conseguir poder vender. Pero si lo has conseguido, sigue en el mismo camino. Si tú tienes precisamente esa posibilidad de dar salida a tu trabajo, pues perfecto, vamos. Sí, tal vez quisiera agregar que a veces no es solo vender, por supuesto que nos interesa vender, ¿no? Porque todos vivimos de esto y hay que pagar las cuentas. Pero tal vez yo me preguntaba si interesarme por participar de una galería tenía que ver con subir mi calidad de arte. Muchas veces me preguntan, ay, ¿en qué galería expones? ¿Dónde puedo ver tu obra? Y la verdad no tengo dónde. Entonces No, ahí eso es sí, donde yo sí. me digo, la verdad es que tendría que tener obra mía, no sé, quizás expuesta en algún punto de referencia, posiblemente en Estados Unidos, que es desde donde me compran más, pero por otro lado digo, Estados Unidos siendo tan grande, si me llaman de Houston o me llaman de Boston y mi obra está en Miami, no tiene ningún sentido tampoco. Por lo tanto, siempre la parte virtual siempre es mucho más beneficiosa. Sí. Entonces, pero claro, pero que figure en mi currículum, sí, mi obra está expuesta en una galería en Inglaterra o en España, por supuesto. Creo que le daría más nivel a mi obra, ¿o no? Hoy en Sí, el 2023, me pregunto eso yo. Es una reflexión que hago yo. sí, sí, por supuesto. Si tú lo que quieres es arropar tu obra y a nivel personal sentirte más integrada dentro de lo que es el mercado del arte, lo que es mercado del arte, ¿no? Entonces, por supuesto, tienes que ir a una galería, sea la que sea, pero porque las galerías validan el trabajo del artista. Entonces, dentro de Exacto, un mercado claro. primario es la galería y dentro de un mercado secundario es la casa de subastas, ¿no?
pero entonces te validan, te dan caché, pero también seguramente te ocasionan muchos más gastos que lo que ahora significa vender a través online, por vía online. Porque como tú dices, tendrás que desplazarte o tendrás que mandar la obra. Estas galerías cobran unas comisiones que a lo mejor ahora vendes directamente y no las tienes que pagar. Habrá unos catálogos, habrá unos gastos en torno a cualquier exposición que suele haber, a ver los que cubre la galería y los que tendrías que cubrir tú, ¿no? En fin, eso ya es una decisión personal, pero sí es verdad que una galería, aunque no sean las de Norteamérica, pues, si no empieza con galerías en Argentina, pero que son más cercanas y a las cuales puedes controlar, No. ¿no? Porque cuanto más lejos está la galería, también es más difícil poder controlar lo que hacen con tu obra, ¿no? Entonces, empieza por galerías más cercanas y vas haciendo tu currículum a nivel presencial o físico, igual que ahora ya tienes esa rentabilidad a nivel de Internet, ¿no? Pero sí, te arroparía la obra que estás Gracias. haciendo de Sí. alguna manera, ¿no? Bien, Vale, claro. Gracias. María Marta, oye, muchas gracias, enhorabuena y a seguir a tope. Vamos a ir Gracias. con la última pregunta de Sari Miro y luego os voy a contar un poquito cómo podéis hacer si queréis seguir viendo estas clases, si os ha gustado esta clase de Ramón. Todos los meses tenemos este tipo de clase y más eventos, que os cuento ahora, pero vamos a acabar con Sari Miro. Todo tuyo. Hola, buenas tardes. A ver, yo tengo un problema de mucho tiempo. Yo he estado expuesto en galerías. A partir del 2005 entré por varias galerías de toda España y recuerdo que al principio me costó muchísimo poner precio a la obra, porque claro, tienes que pensar la comisión, los catálogos, los viajes, el marco, una serie de gastos que tienes. Cuando por fin logré colocar un precio, la primera exposición que fue en Granada me fue muy bien. Pero luego poco a poco vino la crisis y no se vendía tanto. Yo intentaba mantener los precios, aunque siempre te piden descuento. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a raíz de unos años, no he dejado de trabajar, he seguido formándome y he pasado unas etapas. Entonces, ahora me encuentro muy ilusionada en una etapa más vanguardista de expresar cosas familiares por medio de elementos arquitectónicos, de líneas y claro, no hago mucha producción porque valoro mucho lo que estoy haciendo. Mi pregunta es, ¿debo mantener los precios que en un principio empecé en las galerías? Porque la realidad es que ahora, en la crisis que estamos pasando todos, me parecen excesivos, aunque yo en realidad si vendiera algo por alguna galería tampoco me sería tan rentable. Pero claro, si yo cuento lo que el precio mío y lo que se me pueda quedar, lo veo bien. Pero me frena mucho el poner ese precio ahora. Ya. Mira, Sari, yo siempre digo que no es tu caso, ¿no? Pero para hilvanarlo con lo que estás diciendo. Subir los precios es fácil. Bajarlos es muy difícil. Porque si tú pintas, eres pintora, Sí, ¿qué tipo no, de obra pintora. haces? Pintora. Vale. Pintura, sí. Pintura. Trabajarás en un acrílica. formato determinado, ¿no? Unos formatos de bastidor determinado normalmente. Sí. Vale. Entonces, normalmente si van por el formato o por el tamaño, el cliente que te haya comprado a 10 y si tú ahora lo vendes a 5, se sentirá engañado. Porque dice, ¿por qué? Es verdad que cada pieza es única y puedes poner el precio que quieras a cada pintura, porque son distintas. Pueden tener el mismo tamaño, pero cada pintura es distinta. Y como es lógico,
tú apreciarás o valorarás más un cuadro que otro, ¿no? Porque no todos salen igual, Sí. seguramente. Entonces, es libre de poner el precio que quieras, pero sí habrá una norma más o menos en todos los formatos que tendrán más o menos un precio similar o el mismo. Entonces ocurre eso, que si te compran un tamaño grande a 10 y tú después lo bajas a 5, dicen, pues si me engañó, o me engañó la galería o me engañó la artista, ¿no? Porque me vendió el más caro. Eso, por eso digo que bajar los precios, es verdad lo que tú estás diciendo, que desde 2007-2008 ha cambiado por completo el mercado y no se vende como antes, ¿no? Lo que quizás podrías cambiar el formato, ¿me entiendes? A lo mejor, si te encuentras, seguramente te encontrarás más cómoda en un tamaño que en otro, o a lo mejor los trabajas todos No indistintamente. es por el formato, es que yo he quemado varias etapas y ahora estoy con una obra muy distinta a la que yo empecé. Pues puedes Entonces el cambiar el problema precio. es Ya. si bajo los precios por el mercado como está ahora o me baso en los precios que yo empecé, aunque la obra no tiene nada que ver Bueno, pues una etapa a entonces, otra. entonces tienes toda la libertad para poder hacer lo que quieras. Si la obra actual no tiene relación directa, aunque sea la misma autora, pero no tenga relación No, directa con la anterior, yo creo que tú pones el precio que creas oportuno. Si es verdad que te puede pasar esto, si mantienes los precios anteriores, no le des salida. Yo creo que el claro. artista, el círculo se completa cuando se vende la obra y la disfruta un tercero. O sea, entonces no es muy terapéutico quedarte la obra para ti si te gusta, ¿no? Pero lo normal es que tengas salida hacia afuera. Claro. Y con los precios quizás anteriores te sea más Ya. difícil hoy día introducirla en el mercado, ¿no? Ya, es que este tema lo he comentado en cursos que he terminado de hacer por medio de una selección y siempre te dicen que hay que mantener los precios. Claro, yo no lo tengo claro y ahora que he tenido No. la oportunidad, pues te lo he comentado. No, mantener los precios. Vamos a ver, esto es que es lo que decíamos. En las galerías nos pasaba antes, un pintor vendía muchísimo, para hablar de pintores, y entonces la siguiente exposición decía, yo soy muy bueno, tengo que subir los precios, por decirlo así, ¿no? Bien, pero llega un momento que el precio, el cliente incluso tiene un tope a la hora de comprar. Bajarlos es lo difícil. ¿Cómo los bajo para que parezca que no he engañado antes o que no he cobrado más de la cuenta anteriormente, ¿no? Tú me estás diciendo que la obra actual es completamente distinta a la anterior Sí, de la crisis. sí, Tienes libertad. Tú calculas los gastos que tiene la obra, los porcentajes, si pasa a través de galerías, que se puede llevar una galería, y tú misma estipula el precio de cada obra o de cada formato de obra, ¿no? Pero claro. independízalo de lo que antes hacías, ¿no? Si la obra es Como si distinta. empezara de nuevo. Sí, cada Sí, vez que uno evoluciona, nueva etapa, lógico, nuevos ¿no? precios. Pero que es verdad que hoy día es más difícil el mercado que antes, ¿no? Sí, Incluso los sí, gustos cambian. Es que los gustos van también. cambiando. De cuando yo tenía galería, han cambiado mucho. Incluso en 30 años dedicándome exclusivamente al estudio taller, a la obra, ha cambiado completamente Sí, el tipo de cliente y la demanda de obra que había, ¿no? Entonces, claro. era ir acomodándose a medida que vas evolucionando. Siempre identificándote con lo que tú quieres hacer, pero sí tienes que aceptar esas imposiciones que vienen del mercado, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas No gracias. sé si te he aclarado Sí, muchas es que yo dudas, no pero tenía claro el sí, mantener los precios, claro, aunque pienso que esta obra es mejor que la anterior, pero es que ha cambiado todo y hay que adaptarse. sí, hay que Y adaptar. ya al dejar de trabajar en galerías, que no es que he dejado de exponer, pero he expuesto en otro tipo de salas, fundaciones, pero claro, sí me gustaría una galería seria, aunque yo ahora ya mucha producción no voy a hacer. Pero bueno, la estoy valorando Bueno, mucho y bueno, lo intentaré, pero claro, lo de los precios ahí me frenaba mucho. sí, los precios Pues es un nada, tema muchas difícil. gracias. No, nada. Gracias Sí, a Vale, ti por Sari, pues preguntar. muchas vale. gracias.
Vale, pues nada, os cuento. Nada, nos hemos quedado 60 personas, Ramón, para que sepas que ha gustado Bueno. mucho, yo creo. Si no, hacerlo saber por el chat que os ha gustado. Yo, la verdad. Nada, decirte que yo he aprendido también muchísimo, que además es una persona que habla de forma muy suave, muy agradable, es escucharte. Así que Gracias, gracias. felicidades. Y nada, creo que ha sido, si no me equivoco, además una de las mastermind con más personas, ¿eh? Puede ser el récord, ¿eh? Ramón, igual has tenido el récord de asistencia. Satisfacción, lo que hablábamos del autobombo del artista, en este caso, pues me lo llevo yo, ¿no? O sea, muy satisfecho de haber participado y además es lo que, igual que en una exposición las relaciones personales son muy buenas, en este caso también es lo mismo, ¿no? Yo poder hablar directamente con vosotros, Claro. pues a mí me satisface mucho también. Y aprendo. Sí, sobre todo que siempre hay que estar en constante aprendizaje y nada, ha sido... ya os voy a dejar debajo, ya sabéis que para los que estáis en el máster o en Artist Plus, que ahora os explico un poco de qué trata, vais a tener esto grabado, ¿vale? Y dejaré también debajo el enlace de Objetivo Arte para que veáis en qué trabaja Ramón y sus redes. Os cuento rápidamente, ¿vale? Como os he dicho antes, este año hemos creado un proyecto que se llama Artist Plus para tener un poco a los que no estáis en el máster, no vais a entrar en el máster o no podáis entrar en el máster o lo que sea, pues que tengamos un contacto más cercano. Entonces hemos creado una membresía que es como pagas el teléfono mensualmente, pagas Netflix o algo, donde todos los meses tú pagas una cuota y vas a tener contenido nuevo, clases nuevas. Como esta clase como la que hemos tenido hoy con Ramón, tenemos todos los meses con diferentes temáticas y tenemos las de más de un año entero grabadas, que ha habido un montón de mucho contenido de valor. Entonces hemos creado una membresía por menos de €1 al día que puedes entrar, ¿vale? Os digo un poco rápidamente qué es lo que entra. Va a haber contenido, que tenemos algunos de los contenidos que tenemos dentro del máster, de algunas estrategias y tasks, estrategias y herramientas que os pueden servir a la hora de vender y difundir y vender vuestra obra. De vez en cuando haré un directo, no es como en el máster, ¿no? Evidentemente no va a haber el contacto que tenemos en el máster en sesiones individuales y grupales todas las semanas, pero haré un directo de vez en cuando para tener un pequeño contacto con vosotros que podáis resolver algunas dudas. Vamos a tener un grupo de Slack, una comunidad donde vas a poder también hablar con otros artistas que estén en el proyecto de Artist Plus, puedas también entre vosotros conoceros, charlar y para mí, bueno, el contacto con otros artistas creo que entre vosotros y vosotras creo que es importante para cosas que puedan surgir. Obviamente, como he dicho, las sesiones estas de Mastermind que tenemos todos los meses, podéis tener acceso también a las grabaciones, si no podéis acudir al directo. Descuentos si queréis hacer una página web, que es muy importante hoy en día, si queréis hacer prints y diferentes descuentos que iremos añadiendo pues, con negocios de arte o empresas que vayamos contactando. Entonces, bueno, luego también, por supuesto, si el evento Vive del Arte, en el que también Ramón participa y otros 55 artistas, tenéis acceso 365 días al año, ¿vale? Para ver todas las entrevistas. Incluso algunos de estos participantes que he contactado, al igual que con Ramón, van a venir a daros algunas de estas sesiones Mastermind. Entonces hemos hecho para que podáis hacer un pago mensual de 27,90 al mes o un pago anual que te ahorras 2 meses. Sí que es cierto que ahora estamos en momento lanzamiento, entonces no tenéis que pagar 27,90, que es menos de €1 al día, sino que tenéis que, si queréis entrar ahora, podéis entrar por 14,90, ¿vale? La mitad, que está disponible hasta el día 15, ¿vale? Que es pues el precio de lanzamiento que hemos creado y es una membresía, es decir, que podéis probar primer mes, si no os gusta, pues os dais de baja. Así es, ¿vale? No hay ningún compromiso. Así que os voy a dejar en el chat el enlace donde podéis entrar con la oferta de 14,90, ¿vale? Y tenéis ahí un poco un resumen de todo lo que entra también y, bueno, es algo que hemos hecho por Reyes y también, pues, bueno, pues por los que nos vais siguiendo, tanto en el Telegram, WhatsApp, email. Los que estáis en email os ha llegado también la información por email para que sepáis. Así que bueno, guardar el enlace porque ahora cerramos la sesión y ya lo perdéis. De todos modos, si estáis en WhatsApp, Telegram, os lo envío. Pues nada, esto es todo. Lo dicho, Ramón, muchas gracias. Nada, Dejaré gracias a ti por invitarme.
enlace de tu web, Objetivo Arte, para que te puedan conocer debajo de la grabación de tu vídeo, tanto en Artist Plus como en el máster. Y nada, a todos y todas los que os habéis quedado hasta el final, muchas gracias por haber asistido. Y nada, a los alumnos del máster nos vemos el jueves en la sesión. Y que muchas gracias a todos y todas, ¿vale? Que tengáis a tope Adiós, hasta otro día. y como siempre, mucha mierda. Chao. Adiós, adiós. Adiós a todos. Adiós.